Avanti, Bueno, Sonia buenos Compañucci. días. Otra vez, una figurita repetida acá. Bueno, gracias. Pero había algo para contar. Eh, esta charla es más testimonial. Les voy a contar un poquito eh, qué roles tuve en mi vida, qué roles asumí, eh, porque soy hija del todo. Entonces, uno de los roles que asumí fue de ser profe de matemática y física. Y entonces todo el mundo me decía, ay, las profes de matemática son así, toda estructura. Y, y esa no era la que primaba en mí. Pero así todo estuve 34 años, hoy estoy jubilada, pero estuve 34 años estudiando no, dando clases en una escuela secundaria. Paralelo a eso, y además por haber atravesado cuestiones como todos, de sufrimiento y que no me gustaban, empecé a hacer terapias, biodecodificación, constelaciones, cursos, como tantos de nosotros, ¿no es cierto? La búsqueda esa que hacemos continua. ¿Y búsqueda de qué? Porque hacemos esto, nos funciona un tiempito y ya no decae y empezamos otra cosa. Y me llamaba la atención cuando la gente decía que los científicos no creen en Dios, que el científico no puede ser espiritual. Y yo quería buscar un punto de unión porque en ese paralelismo de hacer estas cosas en simultáneo, yo buscaba a ver qué hay más allá, qué hay más allá, quería saber qué había más allá, y qué cosa me producía bienestar, que evidentemente estaba muy movilizada, ¿no? Y entonces, cuando empiezo a ver, primero a debatir, porque teníamos un grupo de debate cuando compré el libro un año, creí que ya lo había estudiado todo, no había entendido nada, y armamos un grupo de debate acá en las parejas, con unos compañeros que también estaban interesados, y debatíamos según nuestras creencias, no teníamos una maestra, un maestro, alguien que lo haya transitado primero. Entonces, por eso es lindo ahora, porque Victoria nos vas dando y hay tantos maestros que nos van guiando. Entonces se hace mucho más rápido. Después está en cada uno hacerlo o no, ¿no? Y bueno, en ese momento que empecé a ver un poquito más del curso, empecé a encontrar puntos de unión y ahí quedé fascinada, porque física cuántica, que tampoco la había descubierto, porque en las escuelas no se da mucho, se da la física newtoniana, la física de los sentidos, digamos, la que explica los sentidos del movimiento, pero la física cuántica no se da tanto en secundario. Y cuando empiezo a descubrirla y empieza a hablar de que el tiempo no existe, dice que la materia, esta materia que somos, esto que vemos, tenemos un 1% de materia, estamos formados por átomos, tenemos un 1% de materia y todo lo demás es energía e información. Entonces, esto que vemos es energía vibrando y es tan alta la vibración que nuestros ojos ven como que fuera sólido. Una vez escuché un ejemplo que me gustó. ¿Vieron cuando vemos un ventilador de techo? O no de techo, pero vieron que giran y si lo vemos parados, sus astas son 3, 4. Ahora, cuando giran, vemos un círculo. Nos llegamos a ver cómo está cuando está quieto. Y eso más o menos nos pasa cuando vemos lo material, porque hay una vibración tan grande que nos hace ver. O sea que nos muestra algo ilusorio, algo que no está ahí. Eso estoy hablando de física cuántica, no estoy hablando todavía del curso. Y los sentidos nos engañan.
Acá tendríamos que profundizar en la ciencia, ¿no? Pero todo lo que vemos no es lo que vemos, lo que oímos hay mucho más de lo que oímos nosotros. Entonces, esa percepción también es engañosa. Y resulta que cuando empiezo a escuchar del curso, justamente habla de una unicidad, habla de que todo es ilusorio, de que el tiempo no existe. Y bueno, y eso fue una maravilla porque eh, digo, wow, acá está el punto de unión entre la ciencia y la espiritualidad. Y bueno, y así transitando, eh, la había conocido a Victoria, aún no tomaba clases, pero en el año 2018 Victoria da un taller que estuve buscando los cuadernitos. Mira, acá ese taller me llevó para hacerlo 3 cuadernitos. En los 3 cuadernitos estos hay un poco de todo, hay afirmaciones, era día por día. Yo no recordaba que eran 49 días. Para ser más específica, les cuento, sí, ahí fue bravito. Eh, Les cuento, me había comprometido, según lo que nos había mandado Victoria, desde el 1 de julio del, del 2018 a transitarlo hasta el 19 de agosto del 2018. Y entonces dentro de se comienza con ¿un contrato con quién? Conmigo misma, que yo me comprometo conmigo, ¿no? A cumplir con cada uno de estos días. Y quería buscar, ustedes saben que no anoté título, pero por el contenido supongo que debe haber sido prosperidad y abundancia. Yo no sé si lo recuerdas, Victoria, el título, pero debe haber sido más o menos así, ¿no? Lo voy a buscar. Entonces, bueno, tengo el día por día, después si querés, para que te pase. Y en medio de esos 49 días, había que anotar en uno de los decretos, había que anotar un decreto propio. Yo no sé si se trataba de un sueño, una meta, pero lo que sí sé, que yo en ese momento anoté algo como que me hubiera gustado, pero que no estaba en mí para nada, en mí sola, en mí, Sonia, la profe, con un sueldo de profe, no iba a hacer esto. Entonces era como un sueño, ay, a ver qué te gustaría. Entonces, si me permiten, se los leo, textual. Y decía así, yo, Sonia María, soy definitiva y precisa con el universo sobre mi prosperidad, entre paréntesis. Debo haber tenido tantas ideas de carencia también para anotar esto, ¿no? Entonces, sobre mi prosperidad, Digo, para que... perdón, para todas las Sí, presentes, porque si hay algo que no puede creer una docente y algo que está muy arraigado en el gremio docente, lamentablemente es que no puede ser próspera con su profesión. Por lo menos yo nací en la Argentina y así en la Argentina fue desde que yo nací, es así. ¿no? Ok. Uy, se me fue la partner, ¿dónde está? Sonia, Debe ser parte de la charla del suspenso. Le vamos a era escribir. así. Tan, 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 chan, 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 chan. Bueno, lo que les voy a leer es lo que a mí muchas veces me pone la piel de gallina, como cuando leo mis propios cuadernos de gratitud, por ejemplo. Yo escribo cosas en el cuaderno de gratitud que quiero que pasen en un futuro, pero ya las considero como que están pasando, ¿no? Es un acto metafísico por el cual se realizan las cosas. Y después, porque se lo comento a alguna alumna o a otra, hace poco le hablaba con Mercedes del cuaderno de gratitud y le digo, mira, aquí tengo uno viejo, a ver, lo abro, pero se me paraliza el corazón cuando ahora estoy viviendo lo que escribí hace 7, 8 años, que
como por poner, bueno, a ver, soñá algo, si en todo caso querés subir a la Torre Eiffel. Y veo cosas sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre a lo que me dedico o cómo lo hago, a estados de ánimo, a pensamientos que quería tener, y está todo puesto ahí. Así que, bueno, volvemos con Sonia. Volví, se me había cortado internet Cuando estaba leyendo justo su milagro. cuando estaba leyendo, sí. Eh, y te escuché cuando dijiste algo de los docentes, y ahí se cortó, pero como docente, y eso lo arrastré siempre, como que yo sentía que tenía un techo, que no podía, o sea, ese sueldo y nada más que eso. Entonces esto que anoto acá era como imposible. Y decía entonces, sigo leyendo. Yo, Sonia María Companuzzi, soy definitiva y precisa con el universo sobre mi prosperidad, para que el universo sea definitivo y preciso en manifestarla para mí. ¿Y qué anoté? Quería un terreno en lugar adecuado, con casa luminosa, alegre, acogida, pileta, domo y lugar para dar cursos, conferencias, donde se respire paz y alegría. Abundancia es la seguridad perfecta de que ya lo tengo todo. Bueno, y después cerraba el decreto. Les aclaro que tenía mi casa, o sea, yo vivía en una casa, pero esto era, no sé, ni aparte no sé de dónde saqué la palabra domo, no sé a dónde lo había visto, si hoy yo les tendría que contar dónde vi un domo, y les aclaro que un domo es una estructura como si fuera media naranja, es una construcción, hoy se usa para cabañas, para distintas cosas. Y, y hoy también sé que es una estructura de geometría sagrada. Bien, eso fue en el curso de julio-agosto del 2018. 2019 me jubilo, 2020 empieza la pandemia y mi padre había fallecido hacía unos cuantos años. Teníamos de herencia un pequeño campo, pero jamás se nos había ocurrido, a ver, un campo, ¿quién iba a vender un campo? Llovía, por ahí se inundaba, por ahí no sabíamos, porque con mi hermano no teníamos, no sabíamos cómo hacer esto, pero nos daba, sí, nos daba un poquito mensualmente, que no hacía casi diferencia, pero ¿a quién se le ocurre vender un campo? ¿Cómo vas a vender la tierra? Otra creencia. ¿Cómo vas a vender eso? Hay que dejarlo de generación en generación. Y no sé, la pandemia, si vendemos el campo, algo que jamás se había ocurrido. Bueno, les cuento. Estamos en el 2025. Hace 3 años que está el domo en funcionamiento. Dimos muchas vueltas para encontrar un terreno. El terreno no puede ser el más adecuado porque está muy cerca del campo de la tranquilidad total y muy cerca del centro, entonces la gente viene. Eh, Acá yoga se da, tai chi, hay biodecodificación, hay constelaciones, todos esos cursitos que había hecho, pero por sobre todas las cosas está el curso de milagros, que también lo damos con María, que antes contamos, eh, y, mm, y la gente les aseguro que cada uno que viene a buscar bienestar, viene a buscar esa paz y alegría y bueno, y hay distintas profes, obviamente, ¿no? Hay distintas personas que vienen acá, a ver, acá a transitarlo. Entonces, ¿qué me gustaría dejar acá? Cuando uno tiene algo en el corazón,
que ya les digo, en mi mente no cabía. Esto fue un escrito, como decir, algo que era casi imposible para mí, humana. Pero el curso que nos enseña que no estamos solas, que tenemos un ser superior y acá le llamamos como queremos, el ser, la fuente, la potencialidad pura, la perfección, lo que queremos, pero nosotros solo queremos algo y lo tenemos acá en el corazón y después ese universo, ese Dios se ocupa de darnos todo lo demás. Entonces, atrevámonos a jugar con estos sueños, con estas cuestiones de nuestra mente, atrevámonos a escribir y a jugar, que un día vamos a buscar y está todo completo. Y les digo, hace un mes atrás se terminó de hacer la pileta, así que en el curso de 3 años está completo. Y lo que sí creo, porque todo eso es material, pero sí lo que hay que preservar y lo que me propongo preservar, y para eso tengo acá mi maestra, mis compañeras y todos los demás para que lo hagamos juntas, es la paz en mi mente. La paz en mi mente y la alegría que también pedí ahí, paz y alegría. Sí, María se los está mostrando. Si quieren, está filmando el domo. Gracias. Sonia, por favor, recordanos cómo Sí. era el título de esta charla y vamos a ver el domo. El título era Espiritualidad y versus ciencia. Y cómo hacer los sueños realidad. Yo les cuento que no sé si fue un sueño. Lo escribí, no sé, no sé, no sé, no lo puedo explicar. ¿Qué fue? Fue algo acá en el corazón. Eso es exactamente lo lindo. Gracias. Precisamente dejamos de lado los pensamientos conocidos. Sí. ¡Qué Sí. bonito! Ahí está, María lo está mostrando. ¿Ustedes están dándonos esta charla desde ahí? Nosotros desde acá, estamos acá en el domo. Transmitiendo desde el domo. Y acá se da antes lo habíamos dicho, los jueves a las 2 de la tarde, presencial. Y alguien nos preguntó si teníamos idea de si dábamos online, también hacerlo online. Gracias. Un placer, preciosa. Contanos por qué elegiste esta canción para cerrar este bloque. Primero se llama Positivo, de Germán Berceló, y todo el tiempo invita a pensar en positivo, pero a confiar, porque somos uno. Somos uno. Y eso lo dice la física cuántica, la idea de unidad, y lo dice el curso de milagros. Gracias, Sandra, desde México. Besitos. Escuchamos esta canción que nos regala Sonia y volvemos en 15 minutos. Hacemos un break de 15 minutos, menos cuarto, nos encontramos para la próxima ponencia. Yo pongo el tema y ustedes me ponen todos los pulgares para arriba para saber que lo están escuchando bien.